Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad vamos a responder las preguntas sobre el análisis de casos, la práctica 10, el cual consiste en el efecto de la humedad de alimentación y temperatura de extrusión sobre el contenido nutricional de un snack a base de maíz, chocho y papa. La primera pregunta dice, ¿cuál ha sido el objeto de estudio? Como bien mencionan los autores, en esta investigación existen muchos estudios que han permitido la sustitución de los grits de maíz con harina, que vienen a ser como el salvado o cascarilla, el cual es el resultado de una parte de la molienda de los granos de cereales, los cuales han sido sustituidos como la alberja, lentejas, frijol, y todo esto con la finalidad de mejorar el valor nutricional de los snacks. Es por ello que esta investigación se desarrolló con el objetivo de evaluar los efectos de la temperatura de extrusión, humedad y formulación de la matriz alimentaria sobre los cambios del contenido nutricional del snack. La pregunta 2 nos dice, ¿cuáles fueron las variables independientes y dependientes evaluadas? Como variables independientes tenemos la temperatura de extrusión y la matriz alimentaria, el cual es el maíz, el chocho y papa. Como variable dependiente tenemos el contenido de humedad y el valor nutricional, que comprende proteínas, grasas, fibras, cenizas y carbohidratos. Ok, continuando con la pregunta 3, que es mencionar las operaciones unitarias que se aplicaron a las materias primas eh, antes de ser sometidas al proceso de extrusión. Tenemos que se sometieron a 3 operaciones unitarias, que es la deshidratación, la molienda y el tamizado, para luego pasar al proceso de extrusión. En la pregunta 4 nos piden describir el proceso de extrusión utilizado en el estudio analizado. Bueno, primero se acondiciona las muestras de maíz, de chocho y de papa. Se acondiciona en un tambor giratorio. Se deja reposar por 6 horas a temperatura ambiente para asegurar la correcta difusión homogénea del agua con los grits. Posteriormente, se procede al proceso de extrusión. Este proceso se llevó a cabo utilizando un extrusor de un solo tornillo con un diámetro del dado de 2.5 milímetros. La velocidad del tornillo se mantuvo constante a 300 revoluciones por minuto. Y luego los extruidos se enfriaron a temperatura ambiente y se sellaron en bolsas de polietileno. Para responder la pregunta 5, dice, explique cuál es el efecto de los factores estudiados sobre la humedad, proteínas, carbohidratos, grasas, cenizas y fibras evaluadas en el snack obtenido. La humedad de la matriz obtuvo un efecto positivo, es decir, a medida que se incrementa la humedad en la fórmula o matriz, de 15 a 20% aumentó el contenido de humedad en el producto obstruido. Estudios anteriores registran que mayor temperatura de extrusión provoca una mayor pérdida de humedad de los extruidos y el aumento de la humedad en alimentación ayudó a disminuir la pérdida de humedad durante la extrusión. Para proteínas, se puede aseverar que la formulación de la matriz tuvo mayor efecto sobre el contenido de proteínas de snack extruido con un 40.80% de importancia en esta propiedad. De acuerdo a los resultados obtenidos, se observó que conforme se sustituye el contenido de maíz del 20 al 30% por chocho y papa en la matriz, el contenido de proteína en los snacks extruidos se incrementó. Para los lípidos, tiene un efecto lubricante los grits de polímeros comprimidos durante la extrusión. Se observó que el contenido de lípidos en los snacks extruidos
registraron valores que oscilan del 0.61% al 2.1%, superiores al control que presentó un valor de 0.54%. Eso registrado en la tabla 4. Por lo tanto, se puede aseverar que la formulación de la matriz tuvo un efecto del 43.84% de magnitud sobre el contenido de lípidos del producto extruido. Para fibras, los productos extruidos presentaron un contenido de fibras que oscilan del 1,70% a 2,32%. Los extruidos de los tratamientos presentaron valores de fibras superiores al testigo con 0,55%. De acuerdo a los resultados, se puede evidenciar que la formulación de la matriz tuvo un efecto mayor del 77.23% de importancia sobre el contenido de fibra bruta del extruido. La extrusión produce cambios estructurales y en las propiedades físico-químicas de la fibra. Tiene el principal efecto el aumento de la solubilidad en agua. Este efecto se debe a la ruptura de enlaces covalentes y no covalentes entre los carbohidratos y las proteínas asociadas a la fibra, que provoca la cizalladura del tornillo durante la extrusión, resultando en fragmentos moleculares más pequeños de fibra. Para las cenizas, los minerales son elementos sólidos cristalinos que no pueden descomponerse ni sintetizarse mediante reacciones químicas ordinarias. El contenido de cenizas en los extruidos resultantes de los efectos de los valores en estudio registraron valores que oscilan de 0.82 a 1%, superiores al testigo que presentó un valor de 0.57, según la tabla 4. Las recomendaciones para este trabajo es utilizar altas presiones hidrostáticas, ya que gracias a esta tecnología se pueden crear nuevos productos como gusanitos, cereales de desayuno, gominolas, alimentos para animales. Las altas presiones y la extrusión aplicada a alimentos con mayores contenidos en agua de 40 a 80%, han conducido a aplicaciones con la reestructuración de carne, salchichas, atún o la creación de sustitutos de carne a partir de proteínas vegetales. Desarrollados recientemente, contemplan el uso de la extrusión para producir envases biodegradables, incluyendo en su formulación componentes de alimentos. Su ventaja es que es un proceso energéticamente eficiente y respetuoso con el medio ambiente, emplea menos energía que la mayoría de sistemas de conservación, pocas restricciones en cuanto a tamaño y geometría, son nuevas herramientas para la transformación de alimentos. Gracias.